Bueno, Mildred ya les he explicado un poco lo que es el sistema de control interno, ha especificado algunas de sus características, porque hay que entender que cuando hablamos de control, estamos inmersos en un panorama integral, ¿no? Donde el control no solamente comprende, pues, a lo que vendrían a ser los órganos del Sistema Nacional de Control, que está constituido por la Contraloría General de la República, por las sociedades de auditoría y también por las propias entidades, ¿no? Que tienen sus órganos de control interno. O sea, cuando hablamos de un control institucional, estamos hablando pues de un sistema que tiene varias dimensiones, ¿no? La Contraloría General de la República, los propios órganos de control institucional que están en cada entidad, que dependen de la Contraloría, las sociedades de auditoría, pero las propias entidades también tienen una labor importante que destacar y desempeñar en lo que se refiere al control interno, que es algo que ha sido materia de exposición en las 2 horas que me han precedido. Yo lo que voy a hacer hincapié, digamos, en cuanto a lo que se refiere a esta parte, es en cuanto a las responsabilidades que se pueden generar precisamente con respecto a la implementación de lo que es la labor de los órganos de control, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? Generalmente, pues, cuando se habla de control, tenemos que tener en cuenta, pues, un criterio, y el criterio está conformado por las normas, no solamente legales, sino también las disposiciones internas que van a regular, pues, precisamente la actuación de los funcionarios y los servidores de la administración pública, generalmente también dentro de esta función constitucional que tiene la Contraloría General de la República, precisamente relacionada, pues, con el control de los actos de la administración relacionados pues con la ejecución del presupuesto público, ¿no? Entonces, siempre pues cuando se hace una labor de control, no es una labor que digamos, se desarrolle de una manera abstracta, simplemente como una mera observación sobre el cumplimiento de todas las normas, sino que siempre tiene que haber un contenido económico, ¿no? Relacionado precisamente con esta función de la constitucional de la Contraloría General de la República relacionada pues con la ejecución del gasto público, ¿no? De esa manera pues existe pues un directo interés de todos los órganos del Sistema Nacional de Control, este sistema complejo que no solamente comprende pues a la Contraloría, sino también a las propias entidades, de revisar, fiscalizar y sobre todo determinar si es que ese gasto público se ha ejecutado pues de acuerdo a los cánones legales, ¿no? Entonces, cuando esto no suceda, ¿no? Entonces hay que determinar pues como criterio qué normas, qué disposiciones, qué directivas internas no se han cumplido para poder determinar la existencia o no de una responsabilidad administrativa sancionadora. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta por algunas cuestiones que creo que hay que aclarar, ¿no? En general, las entidades tienen una, ¿cómo podemos decir? En general, cuando existe una entidad, tiene que haber un orden. Y ese orden es el que precisamente va a garantizar la existencia institucional de esa entidad, ¿no? Eh, Podemos hablar en clave de entidades privadas, como por ejemplo, no sé, un colegio particular, como de repente también un establecimiento de salud particular, pero también entidades públicas, ¿no? Como por ejemplo un ministerio, como por ejemplo una municipalidad, y todas se van a regir pues por determinadas disposiciones, y todas son organizaciones, y como organizaciones precisamente tienen la como si fuera un organismo vivo, tienen la intención, la virtualidad, la necesidad de permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando esto no sucede, cuando hay conductas que las propias personas que integran la organización se van a manifestar de una manera que se confronta directamente con el interés y el mantenimiento de la existencia de esa propia organización, entonces lo que sucede es que
esa entidad, esa organización, ese grupo, esa corporación va a tener que tomar determinadas medidas para poder garantizar su existencia frente a qué? Frente a esas actuaciones de estos individuos, de estos miembros, ¿ya? Que van a poner en peligro, pues, precisamente esa existencia institucional. Entonces, por eso, donde quiera o doquiera que exista una organización, entonces va a existir esta potestad disciplinaria, entendida como qué, entendida como el fenómeno o la manifestación que, que va a tener como consecuencia rectificar, corregir o llevar adelante un mantenimiento de la organización frente a estas conductas desviadas. Y es por eso que dentro de ese esquema, lo más, lo más preocupante, lo más grave que puede suceder es precisamente la expulsión, que puede llamarse como destitución en caso de que se trate pues de una entidad pública o puede llamarse también como un despido en el caso que se trate de una organización privada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esta función disciplinaria que en el caso de las entidades de la administración pública están regidas por las normas establecidas por la Ley del Servicio Civil, por el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y por otros instrumentos normativos y por los pronunciamientos tanto del Tribunal del Servicio Civil a través de sus precedentes de observancia obligatoria, cuanto también de los propios órganos técnicos de servir, ¿no? Sin embargo, esta potestad disciplinaria debe distinguirse de lo que es la potestad sancionadora de la Contraloría, ya, porque en este caso, a diferencia de lo que he señalado anteriormente, no es que, digamos, exista específicamente órganos diferenciados, ¿no? Porque acá nosotros vemos que es la propia entidad la que en primera instancia va a recibir o a investigar y a sancionar estas faltas y en segunda instancia va a ser el Tribunal del Servicio Civil, sino que en el caso de la Contraloría, de la potestad sancionadora de la Contraloría, esta va a ser ejercida por la propia Contraloría, independientemente pues de la entidad donde la persona, es decir, el servidor o el funcionario, esté prestando servicios, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque no se puede confundir entre lo que significa la potestad disciplinaria de la administración, que es lo primero que hemos estado exponiendo, y lo segundo, que es la potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿y aquí por qué? Porque la potestad sancionadora de la Contraloría no es, a diferencia de lo que sucede en el caso de la potestad disciplinaria, una un control o una supervisión en abstracto de todas las conductas que puedan resultar ser contrarias a los lineamientos de la entidad, ¿no? Por ejemplo, si una persona, digamos, llega reiteradamente tarde a su centro de trabajo en una entidad, esa será una cuestión disciplinaria en todo caso, ¿no? Porque hay un mandato, pues, efectivamente, que las personas deben cumplir con un horario establecido para la prestación de sus labores, ¿no? Que coincide generalmente con los horarios de atención que tienen las entidades de la administración pública, ¿no? Pero en el caso de la Contraloría, y eso lo ha resaltado la sentencia llamada potestad sancionadora de la Contraloría número 2, ¿ya? Este, Tiene que haber de todas maneras una relación directa con lo que es la ejecución del gasto público. ¿Ya? O sea, es decir, la Contraloría no ve, y eso es algo que se ha quedado en claro a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de determinados tipos sancionadores de la Contraloría pues no puede ver materias que están relacionadas con incumplimiento de normas ambientales, ¿no? No puede estar, digamos, tampoco viendo cuestiones que tienen que ver, pues, con el incumplimiento, pues, de otro tipo de disposiciones que no están relacionadas con la ejecución del gasto público, ¿ya? Eso ha sido algo que ha sido aclarado en esta sentencia del Tribunal Constitucional llamada potestad sancionadora de la Contraloría número 2. Entonces, tiene que haber una relación directa con la que es la ejecución del gasto público, ¿ya? O sea, ese es un elemento importante porque es esta la que fundamenta precisamente el poder sancionador que tiene la Contraloría, ¿ya? Es precisamente esto, es decir, la relación con esta potestad constitucional que tiene la Contraloría de controlar la ejecución del gasto público, ¿ya?
Entonces, concretamente, esto está previsto en el artículo 82 de la Constitución, donde se señala claramente que la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica, es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Es decir, definitivamente, pues tiene que haber una relación directa en lo que se refiere al ejercicio de las potestades constitucionales de la Contraloría con la ejecución del gasto público, con las operaciones de la deuda pública. No es una revisión en abstracto de otras normas que puedan haber. Esas no son materias que puedan verse a través de la determinación de una posible desviación de cumplimiento y eventualmente de la determinación de una responsabilidad administrativa de parte de la Contraloría General de la República. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Esto es lo que, bueno, se llamaba antiguamente, bueno, perjuicio económico, después se dijo que no era necesario perjuicio económico ni potencial. Bueno, esto ya ha sido aclarado por el Tribunal Constitucional. No hay perjuicio, potenciales, no hay, digamos, no puede considerarse como la desviación de cumplimiento a simplemente el incumplimiento de algún principio, no, sino que tiene que haber siempre un contenido evidentemente económico relacionado con qué, con la ejecución del presupuesto y de las operaciones de deuda pública. De otra manera, no podrá existir una responsabilidad administrativa desde el punto de vista de la potestad sancionadora de la Contraloría. De repente esto sí podría ser materia de un procedimiento disciplinario a cargo, bueno, del otro procedimiento que hemos señalado, pero no tendrá relevancia para la determinación de una responsabilidad administrativa funcional. En todo caso, corresponderá a quien elabore el órgano el informe de control, sea, digamos, el órgano de control institucional o sea, digamos, o algún órgano interno de la Contraloría, ¿no? Quien deberá comunicar a la entidad de la existencia de esta presunta falta disciplinaria para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, pero no podrá pues instaurar un procedimiento por una conducta que evidentemente no le corresponde de acuerdo a la potestad constitucional que tenga la Contraloría. ¿Ya? Esto tiene que quedar claro porque es quizás lo más importante y lo que menos se comprende con respecto a lo que es la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, bueno, ya nosotros hemos revisado, bueno, lo que es el control gubernamental, sus principios acerca del control interno, el control externo, los servicios de control. Eh, lo importante en todo caso definir acá es que como resultado de un servicio de control, lo que sucede generalmente pues es un informe de control. O sea, generalmente lo que va a suceder en cuanto a la existencia de una actividad de control, de un servicio de control, es un informe de control, ¿no? Entonces, en el informe de control va a estar definido pues la existencia de una presunta irregularidad, de una presunta responsabilidad administrativa es sancionadora, que es sancionada en todo caso e investigada por la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí es importante tener en cuenta este elemento de lo que es el informe de control. Ya, porque el informe de control es la pieza fundamental, es el elemento más importante que va a servir para poder determinar la existencia de una posible responsabilidad administrativa. Ahora, ¿qué cosa es la responsabilidad administrativa? Bueno, la responsabilidad administrativa, como su denominación más o menos nos viene a sugerir, se refiere pues a la respuesta que tiene el Estado frente a la comisión de una presunta falta administrativa. Bien, aquí hay que tener en cuenta algunos elementos que son importantes, ¿no? Generalmente cuando nosotros hablamos en general se hace un poco el parangón, la comparación entre lo que es la responsabilidad penal con la responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, responsabilidad penal se dice, bueno, ¿cuál es la finalidad que tiene la sanción penal? La rehabilitación, la resocialización, la prevención general, la prevención especial y otras características que se buscan
para que una persona supuestamente que ha cumplido con una pena privativa de libertad pueda readaptarse a la sociedad, ¿no? Entonces, no solamente hay una finalidad punitiva en lo que es la sanción penal, ¿no? Es decir, el castigo que se tiene frente a la comisión de un delito, sino que además lo que se busca es que esa persona no vuelva a cometer delitos, ¿no? Que además de asegurar que hay una protección de la sociedad y una defensa de valores generales, ¿no? En fin, toda una teoría que ha sido elaborada por los penalistas a lo largo de muchos años para justificar precisamente la existencia de una pena privativa de libertad, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que estas justificaciones se dan o se dieron después de que existiera la cárcel, ¿no? Es decir, primero se enviaron a las personas a la cárcel y después se buscó la justificación por la cual estaban allí, ¿no? O sea, más allá del mero castigo. Ya, pero sin embargo, en lo que se refiere a la pena, digamos, a la sanción administrativa, ahí sí tenemos que hacer una diferencia, ¿no? En la sanción administrativa no, quizás no se es tan ambicioso, ¿no? O sea, no se busca tanto que la persona no vuelva a cometer infracciones o defender el ordenamiento jurídico o restablecer el equilibrio de la legalidad que ha sido rota por la conducta infractora, ¿no? Eso no, hay medidas complementarias administrativas, ¿no? Que se dan, que, bueno, pueden darse, ¿no? Lo que se denominan también medidas correctivas, ¿cómo se llama? Incluso se puede poner multas contra el incumplimiento de medidas correctivas, que es así, digamos, tienen como finalidad, pues, restablecer ese equilibrio que ha sido roto por la comisión de una infracción administrativa, ¿no? Como, por ejemplo, las remediaciones ambientales, las remediaciones mineras, en la implementación de un sistema adecuado, en lo que se refiere al mismo control, por ejemplo, mecanismos de control interno, la mejora de los procesos de control interno. Ya, eso de repente sí, bueno, que se llaman recomendaciones, medidas, correctivos, etcétera, sí tiene por finalidad. Pero la sanción administrativa no tiene esa finalidad. La sanción administrativa es simplemente una respuesta, ¿ya? Por eso viene la palabra responsabilidad, es decir, respuesta. Respuesta que se da. Frente a la comisión de una infracción se da una respuesta. Nada más, es todo, o sea, es decir, tiene una finalidad exclusivamente punitiva, no tiene una finalidad, digamos, de rehabilitar, de buscar que la persona ya no vuelva a cumplir una sanción. De repente, claro, eso sí puede ser, digamos, algo indirecto, ¿no? Es decir, a través del establecimiento de castigos, la persona de repente, pues, puede considerar que ya no debe cometerlos, en lo futuro, ¿no? Pero eso no es una función, digamos, importante o determinante para la existencia de una sanción administrativa. Lo importante para la determinación de una sanción administrativa es que haya un infractor que ha cometido una infracción administrativa y ya con eso simplemente corresponde la aplicación de una sanción. Es decir, finalmente la responsabilidad administrativa es la respuesta que tiene la administración frente a la comisión de una infracción por parte de un administrado infractor. Nada más. Y por lo tanto, como es un castigo, debe tener un contenido aflictivo, es decir, de tal manera que como predica el principio de razonabilidad, no debe resultar para el infractor más conveniente cometer la infracción y resignarse a las consecuencias que tiene la infracción. En buen romance, ¿no? Nos preguntamos qué pasaría si, digamos, la sanción que tenga una persona que se pasa una luz roja sería pues el pago de 5 soles. Entonces, ¿cuántas personas pues simplemente se pasarían a los rojos si solamente le va a costar 5 soles, ¿no? Obviamente no puede ser de esa manera, tiene que haber pues un contenido aflictivo importante, ¿no? Generalmente pecuniario, ¿ya? Las sanciones administrativas son pecuniarias porque de acuerdo a lo que señala la propia Constitución y después la ley, el único que tiene facultad para poder privar de su libertad a una persona es el juez en ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, administrativamente no se pueden imponer medidas que importen la privación de la libertad de una persona. O sea, generalmente, pues, de lo que se trata es de la imposición de sanciones pecuniarias. Ahora, en el caso específico de la responsabilidad administrativa funcional, que es la que le corresponde sancionar a la Contraloría, pues en este caso lo que sucede no es eso, sino que lo que se ponen es inhabilitaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué son las inhabilitaciones? Bueno, inhabilitaciones y suspensiones para el ejercicio de la función pública, pero me voy a detener más en las inhabilitaciones porque es un aspecto que quizás me llama la atención por lo siguiente. La inhabilitación, en forma o de manera general,
no es, digamos, la sanción en sí, sino la consecuencia de la imposición de una sanción. Por ejemplo, si ustedes son funcionarios de una entidad de la administración pública y les imponen una sanción de destitución, lo que se llevan además como consecuencia es una inhabilitación de 5 años para el ejercicio de la función pública, ¿ya? O sea, es decir, a diferencia de lo que pasa en la actividad privada, donde si a mí me despiden, ¿no? Y de repente, bueno, otro empleador privado pues dice, no, efectivamente este es un buen muchacho, en realidad se equivocó, lo despidieron por un error, yo le voy a dar la confianza y me puede volver a contratar, no hay ningún impedimento con respecto a eso. Pero si yo soy un funcionario y servidor de la administración pública, sí estoy sujeto a una consecuencia adicional al mero hecho, digamos, de haber sido separado de mi servicio dentro de la entidad. Y es que dentro de los 5 años siguientes no voy a poder prestar servicios para cualquier entidad de la administración pública porque existe esa consecuencia de inhabilitación. De la misma manera, cuando se imponen sanciones penales, también hay consecuencias de inhabilitación con respecto al ejercicio de la función pública, ¿no? Entonces, esta inhabilitación es un impedimento general que tiene el sancionado, bueno, sea penal o disciplinariamente, para poder ejercer cualquier cargo en la administración pública dentro de un plazo determinado, ¿ya? Entonces, y por eso es que se llama, y generalmente en lo que es la doctrina, la legislación, hasta, bueno, hasta que se establecieron las sanciones de la Contraloría, la inhabilitación era una consecuencia accesoria. Es decir, no hay una habilitación independiente por sí misma, sino que es una consecuencia de la imposición de una sanción. En un caso de una sanción penal por la comisión de un delito, en el otro caso de una sanción administrativa específica, que es la destitución, que dentro del esquema disciplinario es la sanción más grave que se puede poner a una persona, ¿no? Ya, bien. Entonces, sin embargo, cuando se plantearon las sanciones de la Contraloría, es decir, de las que están dentro de lo que es la responsabilidad administrativa funcional, lo que se planteó fue que la inhabilitación no fuese una consecuencia accesoria, sino una sanción en sí misma, ¿ya? Y eso tiene algunas consecuencias, ¿no? Porque significa que la persona que es inhabilitada para el ejercicio de la función pública sencillamente no podrá, o sea, digamos, el cese de su relación laboral, ¿no? No es, como sucede en disciplinario, ¿no? Una sanción en sí misma y la consecuencia vendría a ser la inhabilitación, sino que es totalmente al revés. Si a una persona la inhabilitan para el ejercicio de la función pública, lo que se hace es comunicar a la entidad de la administración pública donde yo esté trabajando para sencillamente se cese mi relación laboral. Eso no es un despido, ojo, hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces dicen, no, se me ha despedido arbitrariamente. No, no es un despido, sino que es simplemente una consecuencia de una sanción administrativa que ha sido impuesta, ¿no? Y que determina el cese de ese vínculo de laboral público o laboral privado, de acuerdo al régimen que se tenga con el Estado, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, a diferencia de lo que pasa en el disciplinario, donde el despido, en todo caso, la destitución, para ser más exactos, es la sanción principal y la inhabilitación la consecuencia, en lo que es la responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría, es al revés. La inhabilitación es la sanción y la consecuencia será que si yo estoy, digamos, prestando servicios para una entidad de la administración pública como servidor o como funcionario público, concluirá mi relación o mi vínculo a través de una resolución, una carta, ¿no? de cese de funciones. Pero esto, como hemos mencionado y repito, no es un despido en sí mismo, sino es simplemente la ejecución de una sanción que ha sido impuesta por la Contraloría General de la República. Eso tiene que quedar claro porque muchas veces existen personas que interponen procesos de impugnación de despido contra ceses que han sido impuestos como consecuencia de una sanción impuesta por la Contraloría. En ese caso, bueno, eso será improcedente, porque en todo caso lo que hay que cuestionar no es el acto de cese, sino lo que hay que cuestionar es la resolución emitida por la Contraloría General de la República a través de sus diversos órganos, ya vamos a ver eso, en última instancia administrativa, que dispone la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Por un periodo determinado, el máximo periodo es de 5 años. Y bueno, mencioné que estábamos aquí hablando acerca de lo que es el ejercicio de la función pública, una responsabilidad administrativa funcional, ¿ya? Y aquí hay que tener en cuenta algo porque esto es muy importante, porque generalmente, pues, cuando hablamos de lo que es la vinculación que tiene la persona con la entidad para la cual presta servicios, puede, de acuerdo al desorden administrativo que ha existido a lo largo de los años, tener un ropaje, una cobertura jurídica diferente, ¿no? Es decir, quizás para no ir tan atrás en el tiempo, ¿no? Porque ya
lamentablemente por cuestiones de las mismas horas o minutos que tenemos asignados, no podemos realizar este trabajo de arqueología jurídica, pero remontémonos a las dos últimas décadas del siglo pasado, el año 1984 para ser más concretos, cuando se publica y empieza a regir lo que es el decreto legislativo 276, es decir, la ley de bases de la administración pública y de remuneraciones del sector público, ¿no? Que fue reglamentada varios años después a través de un decreto supremo del año 90, 050, si no me equivoco, 050. No recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero es en el año 90 recién se reglamentó. Entonces, aquí se establece un régimen de servicio civil, que se supone, bueno, que vendría a ser pues el régimen que tenía la intención de agrupar a todas las personas que prestan servicios para la función pública con la finalidad de establecer criterios comunes relacionados con qué, con el acceso, relacionados con la progresión en la carrera y las escalas y niveles remunerativos, ¿no? Básicamente estos tres temas para que no haya desigualdad, es decir, una persona que presta servicios para la administración pública, ¿no? Por el mero hecho de prestar servicios para la administración pública, no importa cuál es la entidad para la cual presta servicios, sino que debe verse, digamos, inmerso en un régimen común, ¿no? Que, digamos, si se realiza la misma función, independientemente de cuál sea la entidad para la cual presto servicios, debo percibir o estar sujeto a una misma escala remunerativa, a un mismo nivel remunerativo, y igualmente con respecto a las jerarquías, igualmente con respecto a los sistemas de progresión, si es por concurso público, que es la preferencia, o por concurso interno, esto ya es cada vez menos, pero bueno, en esa época no se veía tan raro que las personas accedan por concurso interno, y sobre todo el acceso a la función pública. Sin embargo, cuando a la década siguiente, que es la década del 90, cuando digamos está el gobierno de Alberto Fujimori, se realizan sobre todo muchos cambios a nivel económico y también en cuanto a la gestión pública del Estado. Entonces, se tendió a desaparecer este régimen de 276 y reemplazarlo por un régimen que en realidad no le es propio. ¿Por qué? Porque el régimen del texto único ordenado del decreto legislativo 728, ¿no? Es un régimen concebido para la actividad privada y no para la actividad pública. Sin embargo, muchas entidades que se crearon o en todo caso las modificaciones que hubo en muchas entidades, simplemente se dijo que se estableció una línea y que hasta aquí se contrataba con el 276 y a partir de acá, a pesar de que no se trataba de una entidad pública, sino una entidad privada, se aplicaba el régimen 728. Y eso trajo muchas consecuencias, porque, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, nada más, en el caso de las personas que fueron, digamos, cesadas a comienzos de los años 90 del siglo pasado y que fueron repuestas, tuvo un problema porque ellas estaban bajo el régimen 276 y no 728 y había entidades, como concretamente el Congreso de la República, donde ya solamente existe el régimen 728 y no el 276, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí tienen una muestra, pues, de lo que les estoy diciendo. Pero para complicarles aún más la cosa, resulta que este, comienzan a ya no solamente, digamos, a preferir la contratación a nivel privado, sino que algo peor todavía, digamos, a nivel de derechos laborales, ¿no? Y es lo que se llama la desnaturalización de la vinculación laboral y se comienza a contratar a las personas a través de recibos no honorarios, ¿no? Como si se tratara de una locación de servicio, ¿no? Lo que también se da en el sector privado. Incluso a nivel tributario se hablaba del régimen de la cuarta quinta, a nivel precisamente de lo que son los impuestos, porque supuestamente pues las personas trabajaban bajo un régimen supuestamente civil, ¿no? De locación de servicios, pero en realidad pues percibían rentas de quinta categoría con trabajadores más bien sujetos o sea, a dependencia, ¿no? Como empleados, ¿no? Como servidores, y no como trabajadores independientes, ¿no? Quizás el criterio tributario fue más atinado, ¿no? Entonces es por eso que se crea el famoso régimen de la contratación administrativa de servicios, que es el régimen CAS. Es el régimen CAS regido por el decreto legislativo 1057, que traía, que simplemente era como para, digamos, solucionar digamos, oficializar la situación que ya se venía dando en la práctica, ¿no? Es decir, que se establecía como una especie de régimen laboral, pero de segunda categoría, donde las personas simplemente pues, emitían recibos por honorario, ¿no? Entonces, pero no dejaba de ser un régimen laboral porque estaba sujeto a ciertos beneficios, ¿no? Como por ejemplo el aguinaldo, el descanso vacacional y otras más.
Entonces, esto fue llevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional señaló que era un régimen laboral especial, ¿no? Entonces, han salido leyes posteriores diciendo no, que debe eliminarse, pero ahora resulta también que hay una situación donde hay determinados casos que han sido declarados indeterminados, ¿no? O sea, imagínense qué tal, qué tal la estructura y organización de personal dentro de lo que es el Estado. Pero para complicar aún más la cosa, viene la ley del servicio civil, donde establece el régimen de la ley del servicio civil, ¿no? Donde establece determinados incentivos para que las personas que estén trabajando bajo el régimen 728 se pasen, pues, a la ley del servicio civil, diciendo que, bueno, los que están en 276 ya concluirán bajo ese régimen, ¿no? Y se supone que los concursos CAS deberían, digamos, disminuir y hacerse más concursos a través de la ley del servicio civil, ¿no? Pero, sin embargo, lo que le estoy diciendo es pura teoría, porque en la práctica ustedes saben, la mayor parte de los concursos son CAS, los 728 no se han abolido, realmente no ha sabido ofrecer mejores incentivos, y es más, no solo eso, sino que muchas entidades, entre ellos la misma Contraloría, cuando salió la ley Servir, pretendieron excluirse, ¿no? de la ley Servir, señalando que ellos desarrollaban una labor muy especializada y por lo tanto no estaba relacionada pues específicamente con la ley de servicio civil, lo cual fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que tenemos ahora, pues, es una superposición de regímenes que regulan lo que es la vinculación entre el Estado y los servidores y funcionarios que le prestan servicios, ¿no? O sea, no existe un orden, sino más bien existe un desorden. Ahora, a nivel de lo que es a nivel disciplinario, por lo menos, en lo que se refiere al régimen disciplinario que está regido por la ley Servir y su reglamento general, lo que tenemos es que el régimen disciplinario rige tanto para todos los funcionarios, independientemente cuál es su vinculación, funcionarios y servidores. Es decir, entra 276, 728, CAS y ley Servir. Todas estas personas que están sometidas a estos regímenes van a someterse y van a verse inmersas en un régimen disciplinario común que es el regulado por la ley del servicio civil. Entonces ahí hubo una unificación que se hizo efectiva a partir del año 2014, es decir, ya estamos prácticamente más de 10 años con ese régimen unificado, ¿no? Entonces, por ahí hay otros regímenes también que se unieron ahí, como por ejemplo el de Código de Ética, pero ya eso sería complicarles mucho el tema por ahora. Ahora, hay determinados regímenes que sí, pues son independientes por su propia naturaleza. Es decir, por ejemplo, el ejercicio de la función judicial, ¿no? El ejercicio de la función fiscal, el régimen de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional de Perú y el régimen diplomático, que por sus propias características, pues, no pueden estar inmersos, pues, en las mismas disposiciones disciplinarias que rigen el régimen de servir, ¿ya? Entonces, estos son regímenes especiales y excluidos. Ahora, este... En lo que se refiere a la vinculación de la Contraloría, ahí sí las cosas son un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de la Contraloría, las personas que son responsables, la definición en sí de lo que es la responsabilidad para efectos de la ley o sea, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿ya? En este caso, pues lo que sucede es que hay un concepto más amplio, un concepto que no solamente comprende a las personas que están inmersas dentro de estos regímenes, sino en general a cualquier modalidad de prestación de responsabilidad para el Estado. Entonces, hay una mayor amplitud en cuanto a la definición de lo que es estar dentro de este régimen propio de la Contraloría General de la República, ¿ya? Entonces, eh, ahí hay que tener en cuenta pues de que hay esta mayor amplitud y que comprenden no solamente pues a las personas que han trabajado o que trabajan bajo esos regímenes, sino también aquellos que están inmersos pues dentro de esta prestación especial de servicios que se da relacionado con qué, con el ejercicio de las funciones constitucionales que tiene la Contraloría General de la República con relación a qué, a precisamente el control del gasto público. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Es más amplio el concepto, mucho más amplio que simplemente el concepto de la responsabilidad administrativa disciplinaria para efectos de la ley de servicio civil. Ya, ahora, hay que tener en cuenta que esto no ha dejado de tener algunos problemas en sí, y que en realidad pues, ha sido determinado caso por caso por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué?
porque en general, pues, por ejemplo, lo que pasa con un asesor legal externo, ¿no? O sea, un asesor legal externo podría ser o no, digamos, sujeto a la responsabilidad administrativa de la Contraloría. Bueno, ahí se determinó que no, pues no, porque un asesor legal externo es un asesor legal externo, es decir, no está sujeto o directamente, digamos, relacionado con lo que puede entenderse a que con lo que es el ejercicio de una función. Ya, entonces eso es importante, es decir, no se le podrá atribuir una responsabilidad funcionarial por el ejercicio de esta función. Ya, entonces eso es importante tener en cuenta porque hay cosas que se tienen que delimitar así, caso por caso, ¿ya? Ese es una, ¿no? Un caso. También se presentó el caso de aquellas personas que eran, digamos, externos a las entidades y que ejercían funciones, por tercerización, ¿no? Y obviamente, pues aquí tampoco existe una relación directa con lo que se refiere, pues, a lo que es, este, el ejercicio, pues, de una función, una responsabilidad funcionarial, ¿ya? Eso es importante porque esta responsabilidad funcionarial, en sí es la que va a determinar, pues, y va a ser la otra condición para poder, determinar la existencia de una responsabilidad administrativa sancionadora, ¿ya? Entonces, no, esto es algo, pues, que con lo cual la Contraloría, pues, tiene que tener, esa, digamos, esa limitación, ¿ya? Bien, entonces, en lo que, esto es en lo que se refiere a la extensión de la responsabilidad administrativa. Ahora, ¿cuáles son los principios o cuáles son mejor dicho, perdón, cuáles son los funcionarios entonces que finalmente estarían inmersos dentro de lo que es la responsabilidad administrativa funcional para efectos de la imposición de sanciones por parte de la Contraloría? Primero, la primera regla es que tienen que ser servidores y funcionarios que tengan este vínculo laboral contractual vigente o extinguido, ¿no? En segundo, pueden ser contratados o pueden ser, digamos, vinculados a través de los diversos vínculos laborales, contractuales o jurídicos de distinta naturaleza, siempre y cuando la entidad se encuentre sujeta al Sistema Nacional de Control. Y estos van a comprender, pues, no solamente a los del régimen del servicio civil, a los del régimen de la actividad privada, a los del régimen de la carrera administrativa o del régimen CAS, sino cualquier otro. Y sobre todo, tienen que haber otras características que también son importantes. Primero, la contravención del ordenamiento jurídico administrativo, que también puede expresarse con la contravención a las normas internas de la entidad, ¿no? Y sobre todo, haberse seguido un debido proceso de control. Ahora, ¿por qué es importante el debido proceso de control? Porque si bien es cierto, la actividad de control no es una actividad que esté relacionada directamente con el ejercicio de una potestad sancionadora, porque esto vendría a ser el momento previo a la imposición de una sanción. Sin embargo, hay determinadas reglas que hay que cumplir para poder precisamente emitir el informe de control. Y quizás la más importante de estas reglas es por lo menos dar a la persona la oportunidad de poder presentar sus comentarios y aclaraciones a las presuntas desviaciones de cumplimiento que se encuentran como resultado de la realización de un servicio de control, ¿no? Es decir, hoy tú eres el funcionario encargado de recibir los pagos o el cajero, ¿no? De la entidad, el que está en la caja, y ha habido pues una especie de diferencia, pues no, hay un faltante aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas esto? Ahora, el problema es que muchas veces, si bien es cierto, se comunica formalmente a la persona para que haga sus comentarios y aclaraciones. Sin embargo, lo que sucede es que finalmente la única conclusión que se hace es no evaluar en sí estos comentarios y aclaraciones y concluir sin mayor sustento de que lo que menciona la persona, no desvirtúa aquellas observaciones aquellas desviaciones de cumplimiento o presuntas desviaciones de cumplimiento que se hayan encontrado, ¿no? Entonces, esto pues no puede representar un debido proceso de control. De repente pues puede ser cualquier otra cosa, pero no un debido proceso de control. Un debido proceso de control está relacionado pues con una verdadera evaluación de los argumentos que ha señalado pues el auditado, ¿no? Es decir, el funcionario servidor sujeto al servicio de control. ¿Ya?
Entonces es importante que no solamente, digamos, que haya pues una pertenencia del ejercicio de la función pública, de una naturaleza funcionarial, sino también de que se haya seguido el debido proceso de control. Ahora, ¿qué autoridades se encuentran excluidas de la potestad sancionadora de la Contraloría? ¿Ya? Primero que los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Es decir, este, el Tribunal Constitucional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, ¿no? Por ahí que algunos se me está quedando en el camino, ustedes me recuerdan, pero digamos, los titulares de todos esos organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Van a gozar del hecho de encontrarse excluidos. Es decir, no puede haber un proceso administrativo sancionador a cargo de la Contraloría contra el defensor del pueblo, ¿no? Eso no se podría dar porque está excluido. Quizás está sujeto a otro tipo de responsabilidades como penales, civiles, eso sí, pero a la responsabilidad de la Contraloría no se encuentra sujeto y otras, o sea, y esto incluye al propio Contralor, porque no olvidemos que la Contraloría también es un organismo constitucionalmente autónomo. O sea, el Contralor tampoco puede ser sometido a la potestad sancionadora de la Contraloría. Bien, ahora, también se encuentran excluidas aquellas autoridades que cuentan con la prerrogativa de antejuicio político, es decir, el presidente de la República, los congresistas, ¿cómo se llaman? Los jueces supremos, bueno, pero aunque también se sabe pues que los jueces obviamente están más sometidos a lo que se refiere pues al régimen particular pues de lo que es la judicatura, ¿no? A cargo de la Junta Nacional de Justicia. Entonces ahí no se encuentran incluidos dentro de esto. Los ministros de Estado, ¿no? Entonces, ¿quiénes no están aquí en esta lista? Los alcaldes, ¿ya? Es decir, hoy por hoy la Contraloría sí tiene la potestad sancionadora sobre los alcaldes. Fue algo por lo cual la Contraloría luchó bastante durante muchos años porque originalmente estaban excluidos los alcaldes de la potestad sancionadora de la Contraloría. Ahora sí están incluidos. Ahora, que haya muchos alcaldes que estén procesados por la Contraloría, la verdad es que no tengo conocimiento de eso, que haya habido pues una mayor expresión digamos, mayores casos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, bueno, esas son las personas que se encuentran excluidas de la potestad sancionadora de la Contraloría. Ahora, ¿qué principios van a regir el ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría? Bueno, primero, el principio de legalidad, ¿no? Es decir, el principio de legalidad comprende dos cosas que son importantes y que se complementan, ¿ya? Ven ustedes, la estructura de lo que es el ejercicio de la potestad sancionadora, de cualquier potestad sancionadora, incluido el de la Contraloría, tiene tres dimensiones. La primera es la potestad sancionadora en sí. La segunda es la definición del tipo infractor. Y la tercera, la definición de la sanción aplicable al tipo infractor. Tres dimensiones. Es decir, una norma que le otorgue a una entidad la potestad sancionadora, número uno. Número dos, la tipificación de la infracción administrativa. Y la tercera, el establecimiento de la sanción frente a la comisión de esa infracción administrativa. Tres dimensiones. ¿Ya? Ahora bien, entonces, para no confundirnos, el principio de legalidad cubre la dimensión uno y la dimensión 3. Es decir, solo por una norma con rango de ley, es decir, una ley o un decreto legislativo, ¿ya? No voy a hablar pues de los decretos de urgencia, porque tienen otra característica. Tampoco de las ordenanzas municipales. Vamos a centrarnos en las leyes y los decretos legislativos. Y entonces, solo por una norma con rango de ley se puede otorgar a una entidad la potestad sancionadora y dos, se pueden establecer las sanciones aplicables frente a una infracción, o sea, dimensión uno y dimensión 3. ¿Ya? En el caso de la Contraloría General de la República, esto se encuentra pues en
la ley del Sistema Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Control y orgánica de la Contraloría General de la República. Ahí se encuentran definidos tanto lo que es la potestad sancionadora, es decir, la Contraloría podrá imponer sanciones frente a la Comisión de Infracciones, y en segundo lugar, las sanciones aplicables que son la suspensión y la inhabilitación, que va de 1 a 5 años, ¿ya? Entonces, el primer principio es el principio de legalidad y como vemos, sí es cubierto en el caso de la legislación de la Contraloría. Lo segundo, el principio de tipicidad. ¿Ya? El principio de tipicidad cubre la dimensión número 2, es decir, la conducta infractora. La conducta infractora también debe estar definida por una norma con rango de ley. Esto la Contraloría lo aprendió de una manera un poco a la mala, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque originalmente lo que pasaba era que la definición de las conductas infractoras en la ley del Sistema Nacional de Control y Orgánica de la Contraloría General de la República se definían de manera genérica a través de 4 infracciones y en el reglamento había como 50, ¿no? Eso generó una demanda de inconstitucionalidad que fue, bueno, el caso Contraloría 1. Hace unos momentos les he hablado del caso Contraloría 2, ahora les estoy hablando del caso Contraloría 1, donde se declaró inconstitucional esta definición de infracciones porque era muy breve, muy genérica, y por eso mismo, pues, no tenía lo que se llama en jerga jurídica el grado de exhaustividad suficiente como para poder determinar la configuración de una infracción, es decir, todos los elementos de la infracción y no solamente en general, pues, portarse mal o había una infracción que era incumplir las normas de la entidad. Eso no es una infracción, pues, no sé. Obviamente, claro, se admite a nivel jurídico de que haya infracciones que, bueno, que sean complementadas por el reglamento, ¿no? Pero eso debe ser excepciones, pues en general la infracción debe ser definida con exhaustividad, es decir, qué conducta es la que se ha cometido, ¿no? Entonces, ante ello, lo que hizo la Contraloría fue mm, reformuló la lista de infracciones que tenía y las pasó a la ley. Es decir, las que estaban en el reglamento se pasaron a la ley y ya está, con eso se cumplió, ¿no? Entonces, por lo tanto, se cumple con el principio también de tipicidad. ¿Por qué? Porque las infracciones, digamos, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Control, se encuentran definidas en una norma con un rango de ley actualmente, que es la ley del Sistema Nacional de Control y orgánica de la Contraloría General de la República, ¿ya? Entonces, bueno, el debido procedimiento, ya. El debido procedimiento es un principio general amplio y que comprende pues muchos elementos, ¿no? Primero que no lo pueden sancionar a uno sin un previo procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque hace no mucho, nada más, bueno, no mucho en el sentido, quizás cronológico, ¿no? Pero hasta el año 2012, por ejemplo, no existía un pronunciamiento unánime sobre si se necesitaba o no celebrar un procedimiento administrativo previo a la imposición de sanciones menores, como es el caso de la amonestación escrita, ¿no? Es más, ¿y eso por qué? Porque el texto del 276 por aquel entonces señalaba que para la imposición de una sanción de suspensión o de destitución, era necesario realizar un procedimiento administrativo previo a cargo de una comisión de procedimientos administrativos disciplinarios de la entidad, ¿no? Entonces, aunque no lo decía expresamente, eso significaba que la entidad podía imponer directamente y sin procedimiento previo una sanción de amonestación escrita, ¿ya? Esto fue objeto de discusión, recuerdo, en el Tribunal del Servicio Civil, y finalmente el Tribunal de Servicio Civil señaló que era necesario, incluso para las sanciones más leves, celebrar un procedimiento administrativo previo antes de la imposición de una sanción. Esto finalmente fue recogido en la Ley de Servicio Civil, ¿no? Donde, bueno, no hay ninguna infracción que se pueda imponer, pues, mejor dicho, ninguna sanción que se pueda imponer sin un procedimiento administrativo previo, y también en el caso de la Contraloría General de la República, en lo que se respecta a la responsabilidad administrativa funcional, también es un principio, es decir, no se puede imponer una sanción administrativa sin un previo procedimiento administrativo sancionado, ¿ya? Hay algunas características como la comunicación de descargos, el derecho de defensa, el derecho de ofrecer y producir pruebas.
exponer argumentos y alegatos complementarios, solicitar el uso de la palabra, impugnar resoluciones, acceso permanente al expediente, obtener una decisión motivada fundada en el derecho y ajustada a los hechos, todo eso. Pero sin embargo, esta lista no es lo que llamamos en derecho numerus clausus, ¿no? No es taxativa, es solamente ilustrativa porque en general en lo que se refiere al debido proceso, los derechos son crecientes, o sea, son progresivos, van aumentando. Entonces, por lo tanto, no es una lista exhaustiva, sino más bien son garantías mínimas, ¿no? Que pueden existir más, sí, ¿no? Y de hecho, la jurisprudencia va avanzando y va encontrando más de estas. Bueno, razonable, ya les he mencionado, ¿no? Debe existir una debida proporción, de tal manera que la sanción no debe ser más ventajosa que resignarse a la comisión de la infracción, pero tampoco puede ser desproporcionada, ¿no? Es decir, ya les había hablado de que la sanción administrativa tiene indudablemente un contenido aflictivo, es decir, debe contener, pues, una, una afectación directa frente a los derechos e intereses del administrado, ¿no? Generalmente pecuniarios y en el caso, pues, de la Contraloría, hasta laborales, porque estamos hablando de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, pero, digamos, tiene que haber ese equilibrio, ¿no? O sea, ni tan leve ni tan severa, ¿no? O sea, el exceso de punición también, pues, es, digamos, una causal de nulidad de la sanción administrativa que se haya impuesto, ¿no? Y esto sobre todo porque y esto también ha sido materia de la sentencia de inconstitucionalidad de la Contraloría número 2, ¿no? En lo que se refiere al exceso de punición, porque dice, todos estos hechos han producido una grave afectación al servicio público. ¿Y qué cosa es una grave afectación al servicio público? Ah, no sé, es que es gravísimo que esta persona se haya llevado 5 soles, es gravísimo que se haya dejado de rendir 10 soles. O sea, ¿es gravísimo? ¿No es gravísimo? Es un criterio pues que solamente se pone para aumentar la gravedad de poner 5 años a una persona. Yo no estoy diciendo, y ojo, bueno, tampoco vayan a creer que soy un defensor pues de personas que hayan cometido actos de corrupción, ¿no? Pero sí creo que debe haber una justicia en la sanción que se impone, ¿no? Ojo que, o sea, no es lo mismo la reinserción laboral en el caso de una persona que toda su vida ha trabajado pues en la práctica privada de una persona que toda su vida ha trabajado en el sector público, ¿no? Imagínense, pues además porque, o sea, yo quiero trabajar en el privado, pero si no tienes ninguna experiencia, ¿no? O sea, si toda mi vida he estado toda mi vida he sido trabajador público, número uno, o peor, bueno, no peor, ¿no? Pero más grave aún, toda mi vida solamente he estado en una entidad, ya, imagínense que a una persona la separen por un año. ¿Quién más la va a admitir? O sea, en el sector privado, muy poco, pues si toda su vida ha estado solamente en el sector público, le falta experiencia en el sector privado. Dos, en el sector público no puede, pues porque obviamente está inhabilitada, entonces nadie la puede contratar, ¿se dan cuenta? Entonces, hay, digamos, una consecuencia muy grave en lo que se refiere, pues, a las sanciones que pone la Contraloría. O sea, no es una cosa pequeña, entonces, por lo tanto, hay que ver, pues, ¿no? Si le pongo a una persona una sanción de habilitación, debe ser estrictamente justo, ¿no? Pero si se lo merece, bueno, ya, pues, en sus 5 años, si se merece 5 años de habilitación, pero no, pues, incurrir en exceso, ¿no? Ya, bien, eso es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, hay otros principios como culpabilidad, verdad material, bueno, que son más generales, ¿no? Y retroactividad benigna funciona de la misma manera que en el sistema penal, no bis in idem, no puede haber dos persecuciones a la vez, a nivel administrativo y a nivel penal, ¿no? Este, presunción de licitud, de la misma manera lo que es la presunción de inocencia, ¿no? O sea, es decir, a ver esto, ¿no? O sea, es decir, debe derrotarse, pues, porque ese sí, mire, ya les había hablado acerca de lo que sucede a nivel del informe de lo que es en la etapa de control, ¿no? Es decir, donde muchas veces lo que se señala simplemente es, esta persona no ha desvirtuado y por lo tanto se mantienen los comentarios, no ha desvirtuado sus comentarios, aclaraciones y se mantiene la desviación de cumplimiento detectada, ¿no? Pero eso no, digamos, no es pues debidamente ejercer pues un debido proceso de control. Pero si estas cosas, digamos, ya son censurables a nivel previo al inicio de un procedimiento administrativo sancionador,
lo son más en lo que se refiere pues ya a un procedimiento administrativo sancionador en sí, ¿no? O sea, una vez que se ha iniciado. Entonces, por lo tanto, se dice pues que el pronunciamiento sobre la existencia de una infracción debe tener prueba suficiente, una valoración de la prueba de cargo, además la carga de la prueba que se haya podido actuar de oficio a través de los órganos conducentes del procedimiento administrativo sancionador. Pero esto se da o no se da. Es algo complicado, ¿no? Porque muchas veces eh, el informe de pronunciamiento del órgano instructor, ya lo vamos a ver, solamente repite lo que dice la resolución de inicio de procedimiento. Dice, los argumentos que ha expuesto el administrado no desvirtúan lo que se señaló en el inicio. Se sanciona diciendo, sí, tiene razón. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual existen órganos diferenciados? ¿Dónde está la presunción de licitud? Es importante, pues, este elemento que parece tan olvidado. Bien. Eh, ahora, hasta aquí, digamos, lo que es la responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría General de la República. Es una responsabilidad administrativa que, de acuerdo al principio de tipicidad y legalidad, le corresponde a la administración, o sea, a la propia Contraloría General de la República, por la Comisión de Infracciones Administrativas, que están definidas en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, ¿no? Tanto en su etapa de infracciones como también de la Comisión de Sanciones. Y es importante señalar que esta responsabilidad está relacionada directamente con ¿qué? Con lo que es la ejecución del presupuesto público y de las operaciones de la deuda pública. Es decir, por ese motivo es que algunas otras infracciones como ambientales o que tienen que ver con normas sociolaborales o cualquier otra cosa que no sea ejecución de gasto, no son competencia de la Contraloría General de la República, por lo tanto se han declarado inconstitucionales esos artículos, ¿no? O sea, cada uno a lo suyo. Bien, entonces efectuadas estas precisiones, me resta hacer un, un panorama general, porque no podemos hacer uno muy extensivo, de lo que es el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría en sí, ¿no? Las etapas procesales. Pero lo pueden entender un poco, ¿no? O sea, obviamente no podemos agotar toda la materia en estos minutos, pero sí es importante que puedan ustedes conocer y, e identificar sobre todo a qué órgano le corresponde cada una de las funciones dentro de un procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Lo primero que hay que tener en cuenta es la extensión del procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? Entonces, vamos a establecer un paralelo. En términos generales, el procedimiento administrativo sancionador comprende desde dos etapas: la notificación de la resolución de inicio y la notificación de la resolución de sanción o de exoneración de responsabilidad y archivamiento. O sea, no se encuentra responsabilidad. Entonces, todo lo que pasa entre ese acto inicial y el acto final, ese es el procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Y está a cargo de dos órganos, el órgano instructor y el órgano sancionador. Por ahora quedamos con eso, ya después vamos a ahondar un poquito en lo que son sus funciones específicas, ¿ya? Entonces, y ustedes me preguntarán, pero Sergio, si uno interpone un recurso de reconsideración o de apelación contra la resolución de sanción, ¿eso es parte del procedimiento sancionador? No, eso ya no es parte del procedimiento sancionador. Eso es parte de un procedimiento posterior que se llama procedimiento recursivo, ¿ya? Que en algunos casos está a cargo, o sea, generalmente está a cargo de de un órgano que no es parte de la propia entidad. Por ejemplo, en el caso de lo que es los servicios de telefonía, ¿cómo se llama? La primera instancia son las propias empresas que brindan el servicio y la segunda instancia se encontrará en OCIPTEL, ¿no? En lo que se refiere a los servicios de agua, la segunda instancia estará en SUNAS. En lo que se refiere a temas ambientales, no, bueno, ahí sí, digamos, hay una primera y segunda instancia dentro de la propia entidad, entonces ahí no, pero en general hay esta definición de un tribunal independiente, pero que no sigue el mismo procedimiento, sino sigue otro procedimiento que es recursivo. Ya, entonces, este procedimiento recursivo es necesario para poder acceder a la vía contenciosa administrativa.
Es decir, si yo me quedo con mi sanción y no la impugno, ahí quedaré y no podré ir al tribunal, a la corte, no sé, es decir, al Poder Judicial, para poder impugnar esta sanción. Tengo que agotar la vía administrativa y eso significa iniciar o activar un procedimiento recursivo. Entonces, a la pregunta que si en términos generales, ¿cuál es el procedimiento administrativo sancionador? La respuesta es, el procedimiento administrativo sancionador va desde la resolución de inicio, ¿no? A cargo del órgano instructor, hasta la resolución de sanción o de exoneración de responsabilidad a cargo del órgano sancionador. Ese es el procedimiento administrativo sancionador y nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso de la Contraloría? Ya, ya, por eso es que tenía que explicar en general cómo va. ¿Y qué pasa en el caso de la Contraloría? En el caso de la Contraloría, ya, lo que en el procedimiento ordinario, que está regulado en la ley del procedimiento administrativo general, es el procedimiento recursivo, ¿ya? En el caso de la Contraloría, es una segunda instancia que forma parte del mismo procedimiento. Entonces, ahí nos complicamos un poquito más. Entonces, el procedimiento administrativo sancionador va a cargo de la Contraloría, ¿no? O sea, por responsabilidad administrativa funcional. O sea, el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría General de la República, que es el título, el título que tiene el procedimiento que estamos viendo ahora. Va desde la resolución de inicio hasta la resolución que en segunda instancia emita la segunda instancia administrativa, valga la redundancia, que en este caso es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. ¿Ya? Entonces, es decir, aquí es donde termina el procedimiento. No termina el procedimiento del órgano sancionador, sino que el procedimiento termina con el pronunciamiento de el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el órgano sancionador de la Contraloría impone una sanción y la persona no impugna? Bueno, el procedimiento concluirá ahí, ¿no? Porque la persona no impugnó, ¿no? Pero es por esa característica. Si la persona interpone un recurso de apelación, entonces eso quiere decir que el procedimiento continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas emita su pronunciamiento en segunda instancia. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y por qué es importante hacer esa distinción, no? O sea, porque, oiga, pues es un tema teórico. No, no es un tema teórico, es un tema que tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque en el caso del procedimiento general, ¿no? Con ese hablado que termina con la sanción es ejecutoria, es decir, se ejecuta cuando ya se emitió la sanción administrativa. El hecho de que una persona interponga un recurso de apelación no suspende la ejecución de la sanción. Ojo, ¿ah? Es decir, yo interpongo mi recurso de apelación, entonces no la puedo ejecutar. No, no, sí se puede ejecutar. ¿Ya? O sea, en el procedimiento ordinario, es decir, en el que está regulado por la ley, en la ley del procedimiento administrativo general, basta con que exista una resolución del órgano sancionador para que se ejecute. Es decir, uno puede interponer una impugnación administrativa y, bueno, pues hasta el momento, si es que tengo la suerte y el tribunal revoca la sanción, pues me devolverán lo que me sancionaron, pues lo que me pusieron, ¿no? Pero hasta entonces nada, ya está ejecutada la sanción, ya se manda a ejecución, ya está todo, o sea, en fin, se ejecuta la sanción, ¿no? Ahora, perdón. Y eso mismo pasa en lo que se refiere a la responsabilidad disciplinaria, de la misma manera, o sea, una persona la destituyen, la suspenden de la misma manera, o sea, el hecho que interponga un recurso de apelación ante el Tribunal de Servicio Civil no significa que se suspenda la ejecución de la sanción, ¿ya? Pero en el caso de la Contraloría, como les he mencionado que el procedimiento va desde la resolución de inicio hasta la resolución del tribunal, ahí sí, el hecho que una persona interponga un recurso de apelación suspende la ejecución de la medida, porque no existe un pronunciamiento, digamos, definitivo en el procedimiento. Este pronunciamiento solo se hará con, digamos, el pronunciamiento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Entonces, el hecho de distinguir cuál es el momento del inicio y del término del procedimiento administrativo sancionador sí tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque va a determinar, como les he mencionado, que en el caso de la responsabilidad administrativa funcional y del procedimiento por responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría, esta sanción no se ejecutará hasta que no exista una sanción que haya sido confirmada por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas en última instancia administrativa, ¿ya? Entonces, eso por favor a tener en cuenta. Entonces, no es una cuestión teórica, una distinción ahí, digamos, académica, ¿no? Sino que tiene un efecto práctico bastante importante.
Ya, vayamos a las funciones. El órgano instructor, fíjense ustedes me dirán, ¿pero qué es esto del órgano instructor y el órgano sancionador? ¿Por qué existen dos órganos? ¿Cuál es la diferencia, no? Eso tiene su origen en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿ya? Donde en el texto inicial de la Ley de Procedimiento Administrativo General lo que señalaba era que, digamos, si la estructura de la entidad así lo permite, entonces debe distinguirse entre una autoridad instructora y una autoridad sancionadora. Esto era para que, digamos, la instrucción del procedimiento y la imposición de la sanción sean dadas por órganos distintos, donde sobre todo el sancionador tenga una amplitud de criterio mayor que aquella que, digamos, puede tener cuando se ha visto directamente involucrado con la investigación. Es decir, una especie de autonomía que haga que vea de igual a igual a lo que dice el órgano instructor frente a lo que dice el órgano sancionado. De esa manera era que estaba configurado. Eh, pero sobre todo a partir de las reformas que hubo a la Ley de Procedimiento Administrativo General hace ya casi 10 años, ¿no? El próximo año, en diciembre, estamos cumpliendo 10 años de esas reformas. Ya lo que era una preferencia, digamos, una opción, algo, un punto bonus para la entidad que lo implementaba, ahora es una obligación. Es decir, incluso, no solamente una obligación en el sentido formal, sino parte de las garantías del debido proceso. Es decir, es parte de las garantías del debido procedimiento administrativo que haya una distinción entre un órgano instructor y un órgano sancionador. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Además, no solo eso, sino que el procedimiento se ha modificado un poquito, ¿ya? Pero eso les voy a hablar después. Por ahora quedémonos entonces de que obligatoriamente tiene que existir una distinción entre el órgano instructor y el órgano sancionador. Eso también ha sido recogido, o bueno, es recogido en la ley en la ley del Sistema General de Control y Orgánica de la Contraloría General de la República, ¿ya? Entonces, una distinción entre las funciones del órgano instructor y del órgano sancionador, ¿ya? Perfecto. Entonces, el órgano instructor que conduce lo que se llama la fase instructiva se encargará, pues, de determinar la existencia de una infracción y actúa con autonomía y con independencia técnica, ¿no? Por su parte, el órgano sancionador va a conducir la fase sancionadora, ya les he explicado, y va a determinar si se impone una sanción o se declara no al lugar la imposición de una sanción y también actúa con autonomía e independencia técnica. Y en lo que respecta al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, va a conducir lo que se denomina la segunda instancia de procedimiento, donde conoce y resuelve en última instancia administrativa los recursos de apelación y también actúa con independencia técnica y funcional y autonomía en sus decisiones. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones que le corresponden al órgano instructor? Conducir y desarrollar la fase instructiva, revisar y recibir el informe de control, ¿no? El informe de control que se origina a raíz de un servicio de control es un instrumento necesario e indispensable para el inicio de un procedimiento administrativo sancionado, ¿ya? Es decir, el procedimiento administrativo sancionado no se inicia en el aire, no se inicia porque el órgano instructor así lo determine o considere que se ha cometido una infracción. No, no, no. Requiere necesariamente de la existencia de un informe de control. Eso sí es un requisito indispensable, ¿ya? Eso no pasa así en el procedimiento disciplinario, donde puede haber diferentes fuentes, ¿no? Denuncia pública, orden de un superior, ¿cómo se llama? Reporte de algún órgano de la entidad, etcétera, ¿no? Donde se canaliza a través de la de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, ¿no? Pero en el caso del procedimiento de la Contraloría no es así. En el caso del procedimiento a cargo de la Contraloría necesita y requiere de un informe de control, ¿no? Que puede ser emitido o por el órgano de control institucional que tiene cada entidad, que depende orgánicamente de la Contraloría General de la República, o de alguno de los órganos de línea de la Contraloría, ¿no? También puede proceder de ahí, o sea, necesariamente es del órgano de control institucional, ¿no? Pero se necesita, es decir, si no existe un informe de control, no podrá existir, o no se podrá dar lugar a un procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, por eso es que también se encarga, el órgano instructor recibe el informe y va a evaluarlo, ¿no? Declarando su inadmisibilidad, improcedencia o una excepción al inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Esto se da generalmente pues en caso de que una persona ya por los mismos hechos haya sido sometido a un procedimiento disciplinario y le han puesto una inhabilitación de 5 años.
En ese caso, pues ya no se podrá iniciar un procedimiento sancionador porque ya sería mucho, pues si la, ya la propia ley, digamos, se ha puesto en ese caso y ha señalado, pues, de que, digamos, si a una persona ya la inhabilitaron por el tiempo máximo que determina la ley, que es 5 años, pues, porque finalmente toda institución tiene como consecuencia una inhabilitación de 5 años, entonces ya pues, o sea, ya no podrá actuar la Contraloría. O sea, en buen romance, si a una persona la han destituido por los mismos hechos a nivel disciplinario, ya no se le podría iniciar un procedimiento administrativo sancionado. Ya, eso sí, claro. ¿Por qué? Porque como ustedes saben y como les he mencionado, y si les preguntan, a una persona que la destituyen se lleva de propina pues sus 5 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, ¿no? Bien. Iniciar el procedimiento administrativo sancionador cuando concurran indicios reveladores de existencia de infracción, es decir, bueno, ya tiene pues lo suficiente conducencia, ¿no? Comunicar el inicio del PAS a la entidad y el impedimento de iniciar otros procedimientos. O sea, digamos, si todavía la entidad no ha iniciado un procedimiento por esos hechos contra la persona, un procedimiento disciplinario, me explico, entonces ya no se podrá iniciar, porque por eso es que solamente se podrá iniciar cuando concluya el procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría. La Contraloría tiene esa preferencia, ¿no? Y bueno, disponer también la actuación de medios probatorios de oficio o a pedido de partes. Bueno, también una vez que haya hecho eso, lo que se hace es, se comunica a la persona que es, digamos, mm, sometida a procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Se le hace la comunicación para que pueda ejercer sus descargos, ¿ya? Bien. Entonces, una vez de que se haya hecho esta comunicación, entonces lo que hace el órgano instructor es ponderar esos argumentos de cargo y descargo junto con los medios probatorios, emitir pronunciamientos señalando la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Proponer al órgano sancionador la imposición de una sanción y o comunicar al órgano, este, comunicar pues a quien haya enviado este informe de control que existen hechos que no son sujetos a la potestad sancionadora de la Contraloría. Bien. Bien, entonces estas son básicamente las funciones, es decir, evaluar el informe de control. Si el control de control pasa con todo lo que se requiere, ¿no? Los requisitos de procedibilidad, y se encuentra debidamente sustentado, se comunica al infractor. El infractor tiene la posibilidad de presentar sus descargos, el órgano instructor evalúa esos descargos. Y una vez que los evalúa esos descargos, tiene dos opciones. O emite un informe de pronunciamiento recomendando al órgano sancionador la imposición de una sanción o emite una resolución de archivo, concluyendo de esta manera el procedimiento. Bien, la función del órgano sancionador, bueno, el órgano sancionador se encuentra a cargo de lo que se denomina la fase sancionadora, ¿ya? Este, bueno. Y en ese sentido se encarga de evaluar el informe de pronunciamiento que ha emitido el órgano, enviado al órgano instructor, donde señala la existencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional, ¿ya? Establece la suficiencia del pronunciamiento, emite una resolución motivada imponiendo la sanción que corresponda, califica los recursos de apelación, es decir, porque frente a la sanción se puede interponer un recurso de apelación, ya lo hemos mencionado, quien se encarga de la calificación es el órgano sancionador, y bueno, eventualmente, pues si no se interpuso recurso de apelación o se hizo tarde, se declaran consentidos los recursos de apelación. Bien, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, bueno, acá tiene una estructura colegiada, ¿no? Es decir, tiene una diferenciación en cuanto a lo que es la estructura del órgano instructor y sancionador, porque en el caso del órgano instructor y sancionador, solamente lo que tenemos es, digamos, una sola persona que hace de jefe del órgano instructor y del órgano sancionador. En el caso de lo que es el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, aquí sí vamos a encontrar un órgano colegiado, es decir, actualmente, bueno, justo la semana pasada, para actualizar un poco lo que les estoy diciendo, de las dos salas que tenía el tribunal, ahora existe una nada más con tres. O sea, es un poco lamentable esto que sucede
con el órgano de la Contraloría, porque se ve que va disminuyendo, bueno, su número, que están disminuyendo los casos, ¿qué será? Pues no, o sea, eso es lamentable porque en realidad, pues mientras que en lo que se refiere a la responsabilidad administrativa disciplinaria, ¿no? Vemos incluso bastantes jurisprudencia, comentarios que se dan en páginas especializadas acerca de sus resoluciones. En lo que concierne pues al Tribunal de la Contraloría no ha tenido ese impacto que de repente se buscaba, ¿no? Porque fíjense ustedes, y disculpen que tenga que hacer que me tome un par de minutos para hacer este comentario, ¿no? Pero se supone que cuando el año 2010 se propone al Congreso incorporar y otorgarle potestades sancionadoras a la Contraloría, ¿no? La gran justificación era que por aquel entonces, pues, las sanciones que imponía las propias entidades a través del procedimiento administrativo disciplinario eran muy benignas o nunca llegaban, etcétera, ¿no? Incluso había unos cuadros esquemáticos acerca de los informes de control que habían sido presentados a las entidades donde se determinaba la presunta existencia de responsabilidades administrativas disciplinarias y que no se hacía nada, ¿no? Frente a eso, ¿no? Y que era como que las entidades y el propio sistema disciplinario pues no eran eficaces para luchar contra la corrupción. Entonces, digamos, la Contraloría misma debía ser la que sancione por los informes de control que ella haya determinado. Es decir, era como una protesta, ¿no? Es decir, oye, pero yo hago mis informes de control, me mato haciendo investigaciones determinando presuntos actos de corrupción y sin embargo el resultado que obtengo es que las entidades no hagan nada, pues, o sancionen de forma demasiado benigna actos muy graves de corrupción que se hayan cometido, ¿no? Sin embargo, bueno, ya han pasado 15 años desde entonces y a diferencia de lo que ha pasado con el sistema disciplinario que se ha fortalecido, ¿no? Donde es indiscutible el tema de funcionamiento de sus salas, donde incluso la misma producción de primera instancia acerca de las funciones de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos es materia de interés cada vez mayor por parte de, digamos, estudiosos y funcionarios públicos y servidores también, en lo que se refiere al sistema de la Contraloría, a pesar de su severidad, sigue siendo un desconocido, ¿no? O sea, y no solo eso, sino que ya ni siquiera, o sea, parece que hasta incluso se va diluyendo, ¿no? Porque, che, imagínense, hace unos días, como digo, la semana pasada nada más, de las dos salas que tenía el tribunal, ahora tiene una, nada más, de tres vocales. Entonces, supongo que será pues porque ya no habrán tantos casos, ¿no? Porque que si hubiera más, pues no se justificaría pues que haya una sola sala, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, sí hay que preguntar. Entonces, tanto discurso de que la lucha contra la corrupción, qué sé yo, y al final, ¿qué pasó, no? O sea, me parece que el procedimiento administrativo sancionador de la propia Contraloría, o sea, ahora ya no pueden decir, no, que esto ha sido una cuestión, de que son los demás, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, eso o sea, hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, digamos, qué está sucediendo allí, ¿no? Porque si tuvieran, pues, un número importante de casos, no se justificaría, pues, por qué pasa de dos salas a una sola, ¿no? No, a no ser que, bueno, ya esto se dé a otras consideraciones, que no voy a mencionar, pero sinceramente, es un poco preocupante, ¿no? Es un poco preocupante, pues, sobre todo en miras a lo que se quería corregir, ¿no? Porque si lo que se quería corregir era precisamente, pues, digamos, la irrelevancia o la inacción administrativa frente a informes de control que determinaban o presuntas infracciones muy graves, ¿no? O actos de corrupción, pues no se entiende cómo pues se va disminuyendo y empequeñeciendo en vez de fortalecerse, ¿no? O sea, la idea pues ahora sería diferente, ¿no? De que exista una función más fortalecida, ¿no? Un tribunal más fortalecido, órganos sancionadores y instituciones más fortalecidos, con una jurisprudencia importante que sea discutida a niveles académicos, ¿no? Es cuestión que no estamos observando, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente también porque en algún momento, como lo ha mencionado mi compañera Mildred, yo también formo parte de esa institución, ¿no? Pero bueno,
no es el espacio para un testimonio personal, pero sí para una preocupación en todo caso por lo que pasa con el tribunal. Pero bueno, entonces, como les estaba diciendo, entonces ahora hay una sola sala del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y un presidente de sala que también hará pues de presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. En lo que se refiere, digamos, al apoyo técnico, existe una secretaría técnica, ¿no? Que se encarga precisamente, pues, de lo que es la evaluación de los casos y la presentación de los casos al tribunal para que ellos decidan, ¿no? Y de facilitar todo lo que es el trámite administrativo, ¿no? Elaboración de proyectos de resolución, convocatoria a audiencias públicas, para que se haga el informe oral correspondiente ante el tribunal. Esto sí es algo importante, ¿no? Dentro de lo que es la labor del tribunal, que es la implementación, pues, de estas audiencias públicas, ¿no? De estos informes orales donde las personas pueden presentarse y exponer sus argumentos, ¿no? Que no es otra cosa más que una manifestación concreta y tangible de lo que es el debido proceso y concretamente el debido procedimiento administrativo, ¿no? Ya les había adelantado un poquito hace unos minutos en lo que se refería a la emisión de precedentes administrativos de observancia obligatoria, ¿no? Que son emitidos por la sala plena del tribunal. Bueno, en este caso, ya como hay una sola sala, se entenderá pues de que serán emitidos por la misma sala cuando funcione como sala plena, ¿no? O sea, no, en realidad, pues es la misma, porque ya no hay otra que funcione, ¿no? Materia, sentido de las infracciones y normas del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Esas son las materias que pueden ser interpretadas, ¿no? Y es también acortar un poquito, ¿no? Sentido de las infracciones, normas del procedimiento, como para decir, ¿sabes qué? Usted no tiene nada que decir sobre las normas de control, ¿no? O sea, claro, es que también por eso pues empieza, ¿no? Cuando se comienza a delimitar mucho el marco de lo que puede interpretar el tribunal, ¿no? Entonces, ya solamente sobre esto puedes hablar, ¿no? O sea, eso no puede ser, pues, ningún tribunal se encuentra limitado de esa manera en cuanto a lo que puede decir, pues se supone que por lo menos en lo que se refiere a la responsabilidad administrativa funcional, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas debería ser el órgano de cierre, precisamente, ¿no? Porque además, ustedes saben, pues, que la Contraloría General de la República es el que se encuentra a cargo de uno de los sistemas administrativos del Estado, ¿no? El sistema administrativo de control. Entonces, teniendo en cuenta esto, en lo que se refiere a lo que es la responsabilidad administrativa funcional, el órgano específico de cierre dentro del Sistema Nacional de Control debería ser el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Pues sin embargo, ya la propia norma dice, no, mira, ¿sabes qué? Tú solamente vas a hablar sobre el sentido de las infracciones y las normas del procedimiento. Nada más, ¿ya? O sea, no me puedes decir nada más. Miren, o sea, eso, aunque resulte obvio, decir, no, pero ¿de qué más va a hablar? Eso tiene que ver con que, obviamente, pues, determinados aspectos de control que no han sido bien llevados, sobre eso sí no puedes hablar, porque eso no son normas del PAS, ya les he dicho, las normas del procedimiento son aquellos que regulan el procedimiento administrativo sancionador. ¿Y dónde se inicia el procedimiento administrativo sancionador? Con la resolución de inicio. Todo lo que pasó anteriormente, es decir, los servicios de control no forman parte del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en otras palabras, usted no podrá decir nada acerca de cómo ha sido llevado a cabo el procedimiento de control. No podrá hacer ninguna recomendación, porque ni establecer un precedente de observancia obligatoria al respecto. ¿Por qué? Porque esas no son materias sobre lo que usted puede hablar. ¿Se dan cuenta? O sea, aunque parezca inofensivo, esto viene pues con su carga, ¿no? Como dicen, como en el caso del escorpión, el veneno viene siempre en la cola, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? O sea, no es por gusto que se ponen estas normas, se pone porque obviamente hay límites que se están imponiendo, ¿no? O sea, específicamente lo que se quiere decir es eso, ¿no? O sea, usted no tiene nada que decir sobre el tema de cómo se ha llevado a cabo el servicio de control y sobre todo cómo se ha elaborado ese informe de control, ¿no? O sea, es decir, el órgano instructor que tiene que evaluar como sea, lo que es el informe de control tiene más poder que el tribunal, porque el tribunal no puede decir nada sobre eso. O sea, no puede decir, ¿sabes qué? Tú no has llevado a cabo una adecuada evaluación porque en estos casos lo que debería haber es esto. No se puede hacer. Pues, ahí se dan cuenta, pues, de cómo, por qué, pues, determinadas autoridades van hundiéndose, pues, en el mar de la irrelevancia, ¿no? O sea, cuando se le comienzan a cortar facultades, ¿no? Publicación en el Diario Oficial del Peruano es un requisito formal y son eficaces al partir del día siguiente de la notificación, ¿no? Los precedentes también pueden ser modificados a través de otro precedente, ¿ya? En esto se aplica lo que se llama la técnica del overruling, es decir,
Una vez que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas haya establecido un precedente administrativo de observancia obligatoria y venga otro y diga, no, sabes que esto no va, puede hacer tres cosas, ¿no? Modificarlo, eliminarlo, o ¿cómo se llama? O mantenerlo, cualquiera de esas tres, ¿no? Bien. Bueno, lo que es un régimen de resoluciones, bueno, funciones, bueno, evalúa en última instancia, resuelve en última instancia administrativa el recurso de apelación, bueno, elige al presidente del tribunal, propone normas necesarias al contralor, para sobre todo, disposiciones, ¿no? Que sean necesarias para superar deficiencias y vacíos, declara la nulidad de oficio de las decisiones emitidas por los órganos de paz, también lo puede hacer, y dispone la actuación de pruebas de oficio. ¿Ya? Bien. Bueno, como ya les he dicho, hay excepciones en las cuales no se puede iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Es decir, una es, como ya les he mencionado anteriormente, que exista pues una sanción de destitución impuesta por un órgano disciplinario, ¿no? Y la otra es cuando el perjuicio económico sea inferior a las 8 unidades impositivas tributarias, ¿no? Ya les he hablado de lo que es el tema de la relación entre el ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría con respecto al ejercicio de sus funciones constitucionales, que es la ejecución del presupuesto público y de las operaciones de endeudamiento público, ¿no? Pero además, no solamente, digamos, tiene que haber, pues, esa relación con estas funciones relacionadas con la ejecución del gasto público, sino también lo que tiene que existir, pues, es una trascendencia, ¿no? O sea, es decir, no, al final, pues, no, se supone que no se pueden someter a procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría, pues, cuestiones de poca monta, ¿no? O sea, menores de 8 IT. Creo que la remuneración de la comisión de control o de la comisión auditora va a ser mayor que de lo que fue, digamos, el impacto económico de una determinada desviación de cumplimiento. Es realmente algo, pues, muy triste, ¿no? Bien, también les había hablado acerca de lo que es, la fase del procedimiento, ¿no? En general, debemos distinguir dentro de lo que es la estructura de los procedimientos, dos tipos de procedimientos, un procedimiento sumario y un procedimiento complejo, ¿ya? Estos procedimientos sumarios y complejos se encuentran sometidos a algunos criterios que están relacionados con la complejidad de caso y con el número de personas involucradas, ¿ya? Entonces, en función de eso se determinará que un procedimiento es complejo o es simple, ¿no? O sea, si hay más de 3 personas involucradas, ese procedimiento ya será complejo. Y si hay más de 2 hechos, que estén involucrados, ese procedimiento también será complejo. Bien. Entonces, si el procedimiento es simple, no es complejo, entonces la duración del procedimiento, el procedimiento administrativo disciplinario será solamente de 30 días. Si es complejo, durará hasta 60 días, ¿no? De lo que es la denominada fase instructiva. La fase instructiva, para un poco, recapitular algunas cosas, va desde la notificación de la resolución de inicio del procedimiento hasta la emisión del pronunciamiento del órgano instructor. Ese pronunciamiento puede ser recomendar la imposición de una sanción administrativa, ¿ya? O en su defecto, concluir simplemente disponiendo del archivo al no haber encontrado una responsabilidad. En el caso del procedimiento sumario, la duración de la fase instructiva será de 30 días y en el caso del procedimiento complejo, esta duración será de hasta 60 días hábiles, ¿ya? Se puede prorrogar, sí, por 20 días hábiles, siempre y cuando tengan como finalidad la actuación de un determinado medio probatorio, ¿ya? ¿Qué debe contener la resolución de inicio? La determinación de la procedencia del inicio del informe de control, la apreciación de los indicios de responsabilidad, el pliego de cargos, es decir, qué conductas se le imputan al servidor o funcionario, la motivación de los hechos atribuidos, la calificación del procedimiento como sumario o complejo y la comunicación a las entidades.
Ya les he mencionado, se comunica a la entidad que ya no puede iniciar ningún procedimiento disciplinario porque ya se inició un procedimiento administrativo sancionador a cargo de la Contraloría General de la República. ¿Qué debe contener el pliego de cargos? La indicación de los cargos, es decir, las acciones o omisiones que realizó el funcionario, las infracciones que configuran las acciones u omisiones, indicando modalidad y agravante, la sanción que puede imponerse por la infracción imputada, el órgano competente para imponer la sanción, el plazo para la presentación de descargos, la obligación del administrador de consignar en sus descargos una casilla electrónica, es decir, las notificaciones son realizadas de manera electrónica, y otros datos e informaciones relevantes. ¿Ya? Además, bueno, ¿cuáles son los requisitos de los descargos? Exposición ordenada de los hechos, fundamentos legales y documentos probatorios, consignación de la casilla electrónica, aportes u ofrecimiento de medios probatorios que resulten relevantes para su defensa y la indicación expresa de estar prestando o no servicios para la entidad, ¿no? O sea, si todavía sigue prestando servicios para esa entidad o para la nueva entidad. ¿Cuáles son los plazos para la presentación de descargos? 15 días hábiles, ¿no? Es decir, tiene para poder presentar sus descargos al inicio de paz, 2 días hábiles para subsanación. Estos plazos son improrrogables, ¿ya? Ahora, descargos extemporáneos, mire, aunque dice ya no está obligada a pronunciarse, eso es un error, ¿ya? Es un error, y no diría solamente un error, sino diría hasta algo que es exorbitante, ¿no? Sobre todo porque los procedimientos administrativos sancionadores no se rigen por etapas preclusivas, como sucede con los procesos judiciales, ¿no? El proceso judicial presenta una demanda, te trasladan la demanda y si no haces la contestación en el plazo correspondiente, serás rebelde, ¿no? Y te incorporarás al procedimiento en el momento en que estés. Ya, eso no existe en el procedimiento administrativo sancionador, ¿verdad? Los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el principio de unidad de vista. El principio de unidad de vista obliga a la autoridad administrativa a pronunciarse sobre todos los argumentos que se hayan mencionado. ¿Ya? Eso es importante. Obviamente sobre los que no se han mencionado, no, ¿no? Tampoco sobre aquellos que, bueno, ya pues tienen una intención claramente dilatoria, como por ejemplo el ofrecimiento de medios probatorios que no tengan ninguna relación o que no lleguen a aprobar absolutamente nada que esté relacionado con el procedimiento, ¿no? Pero no puede haber ninguna norma administrativa que exonere a los órganos administrativos de evaluar un descargo, ¿no? O sea, eso no puede existir. O sea, es decir, en realidad la autoridad administrativa tendría que pronunciarse sobre todos los argumentos que se han dado, ¿no? Independientemente de los plazos. Los plazos deben ser entendidos no para hacer precluir, entonces, porque no se entiende el plazo si, por ejemplo, pasa el plazo de 15 días y yo me tomo 15 días más para pronunciarme y incluso encima pido 20 días más para pedir un medio probatorio, ¿no? O sea, así no debe ser entendido en plazo. Lo que debe ser entendido en plazo es que a los 15 días pasados y no hay un pronunciamiento del administrado, la administración queda habilitada para emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad, en este caso el órgano instructor, ¿no? Pero si yo me voy a tomar pues 15 días más y encima una prórroga de 20 días, no puedo decir, pues, no, es que lo que pasa es que como tú presentaste tu descargo al día 16, entonces yo ya no tengo ninguna obligación de pronunciarme. No, pues no se puede entender así, porque eso precisamente sería ir en contra de la regla de unidad de vista del procedimiento administrativo. O sea, ahora, que obviamente yo diga, pasaron 15 días y no se pronunció, listo, yo mando mi informe de pronunciamiento al día 18, eso sería perfectamente legal, porque se le pasó el plazo, yo no tengo nada más que hacer, estoy dentro del plazo y listo, ya está. No podría decir a mi administrador, no, es que se hizo antes de los 30 días, no, pues, porque pasaron 15 días y tú no dijiste nada, pues entonces al día 18 ya está, yo pongo mi informe de pronunciamiento. En ese sentido sí es correcto, ¿no? Pero no, pues en el sentido de que pasó el día 16, yo me tomé todos los 30 días y encima antes de que termine pedí 20 días más para un medio operatorio y después diga que como fue la presentación extemporánea, entonces no me puedo pronunciar sobre lo que dijo el administrador. Eso pues no puede ser, o sea, eso es un abuso de autoridad y va en contra de lo que es la regla de unidad de vista. Y lamentablemente es en ese segundo sentido y no en el primero como se toman como se suelen tomar, hablando incluso de preclusiones que son absurdas, porque la preclusión no existe en el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es totalmente contrario a la preclusión. Eso es una institución judicial, no administrativa, ¿ya? O sea, por favor, hay que tener en cuenta esto.
Modificación de la imputación, bueno, sí se puede modificar, pero obviamente que dentro del mismo plazo de 30 días y además notificándose pues al administrado, ¿no? Aunque está muy mal pues que se modifique la imputación, pero ¿cómo va a ser? Pues si ya te iniciaron un procedimiento y estar notificando de nuevo, por más de que entre comillas se haga esto, pero respetar el debido proceso, la verdad es que deja mucho que desear con respecto a la forma como se ha instaurado el procedimiento, ¿no? Bueno, el informe de pronunciamiento debe verificar las garantías de derecho de defensa del administrado, la ponderación de los elementos de cargo y descargo con los medios probatorios de sustento y la evaluación de la tipicidad y de la culpabilidad, incluyendo eximientes y atenuantes. Sentidos de pronunciamiento pueden ser dos, ¿no? O sea, la existencia de la comisión de la infracción, en cuyo caso eso es elevado al órgano sancionador, o la emisión de una resolución de archivo por inexistencia de la comisión de la infracción. Es decir, el órgano instructor tiene la potestad de si no encuentra ningún elemento que acredite la responsabilidad o determine pues de que eso ha prescrito o se encuentra dentro de una causal de exoneración de responsabilidad, ¿no? Un eximente, entonces obviamente pues tendrá que archivar el procedimiento. Ya no va al sancionador, concluye allí. Fase sancionadora, bueno, la finalidad es evaluar el procedimiento, emitir el acto resolutivo y determinar la comisión de una infracción. ¿Entre cuánto dura? Entre la notificación de la resolución de abocamiento, es decir, de que yo tengo estas cosas judiciales, abocamiento. Bueno, ya, en fin, desde que notifica o sea, lo que hace es, una vez que se eleva, en caso de que el órgano instructor encuentre indicios de la existencia de una responsabilidad administrativa, entonces se emite el informe de pronunciamiento del órgano sancionador. El órgano sancionador notifica al administrado, ¿no? De que se está abocando al conocimiento de ese caso, es decir, ¿no? Y segundo, le notifica el informe de pronunciamiento para que presente los descargos correspondientes. Es decir, existen dos momentos de presentación de descargo. El primer momento se da frente a la resolución de inicio y el segundo momento es frente al informe de pronunciamiento del instructor. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me dirán, pero ¿qué sentido tiene que dos veces uno haga el descargo? Bueno, es que el sentido tiene que en teoría, digo en teoría, ¿no? Si el instructor ha llevado bien su trabajo, una cosa es el inicio del procedimiento, es decir, aquello que tuvo en cuenta solamente lo que decía el informe de control y otras consideraciones relacionadas, y una cosa muy diferente es el informe de pronunciamiento, porque en el informe de pronunciamiento hay tres elementos que hay que tener en cuenta. Uno es obviamente pues el informe, la resolución de inicio del procedimiento. Dos son los descargos del administrado junto con la actuación de los medios probatorios que éste haya ofrecido. Y tres, si es que corresponde, los medios probatorios que de oficio haya dispuesto actuar el órgano instructor. De manera que el informe de pronunciamiento no se limita solamente pues a lo que se refiere a los hechos que han sido consignados en el informe de control, sino que tiene que contener una evaluación de todo esto, ¿no? Pero bueno, pues si solamente voy a decir, oye, lo que dijo el administrado no desvirtúa lo que dice la resolución de inicio y no dispongo el inicio de ningún medio probatorio ni nada, entonces ahí sí, oye, ¿para qué dos veces? Si ya lo que está diciendo repite exactamente lo mismo que dijo en la resolución de inicio, ¿no? O sea, ya ven, o sea, en realidad esa norma justamente de esa exigencia legal de que se notifique el informe de pronunciamiento va por eso, pues porque se supone que tiene que ser más amplio pues, el pronunciamiento, ¿no? Pero no solamente limitarme a decir, no saben qué, lo que dijo la administración no desvirtúa la imputación, no desvirtúa la imputación. Para eso, pues, ¿para qué le voy a comunicar de nuevo? Si no tiene sentido, si lo que dije ya no va a repetir nada, ni va a poner ningún elemento más que la frase cliché, no desvirtúa la imputación. O sea, lamentablemente, pues, esto es lo que se ve. Y no se entiende bien, o sea, lógicamente, ¿para qué dos veces me notifican lo mismo? Porque en este caso vendría a ser lo mismo, solamente que con el gorrito de no desvirtúa la imputación, ¿no? Bien, ¿qué sentidos? Bueno, obviamente también en esta fase es que se emite un informe oral, puede solicitarlo dentro de los plazos de 3 días el administrado. Y bueno, igual la duración de la fase sancionadora es, en el caso de los procedimientos sumarios, hasta 25 días hábiles, en el caso de los procedimientos complejos, hasta 50 días hábiles, con una prórroga de 20 días hábiles para la actuación de nueva prueba. ¿Cuáles son los resultados? Una resolución que determina la comisión de la infracción e impone la sanción correspondiente, ya les he dicho, puede ser de suspensión o de inhabilitación de 1 año hasta 5 años, y la resolución que declara no lugar la imposición de sanción.
Se notifica la resolución de sanción al administrado, a la entidad que fue informada al inicio del PAS, es decir, a donde estaba prestando servicios el servidor o funcionario al momento en que se cometió la infracción, y a la unidad orgánica que elaboró el informe de control. Recurso de apelación. Bueno, los actos impugnables son las resoluciones de sanción y otras más, como la resolución de medida preventiva, la que deniega la declaración de prescripción, caducidad o conclusión del procedimiento, o actos que produzcan indefensión y otros, ¿no? Bien. ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de apelación? 15 días hábiles. ¿Ya? En esto no hay mayor diferencia con respecto a lo que es el procedimiento administrativo sancionador en términos generales. La interposición, bueno, ya eso ya les había comentado, ¿no? La interposición de un recurso de apelación suspende la ejecución de la sanción administrativa. Ya, eso es importante que lo tengan en cuenta. Una vez de que ¿a dónde se interpone el recurso de apelación? Es al mismo órgano sancionador, ¿ya? Es decir, no se vaya a confundir el recurso de apelación a nivel del procedimiento de la Contraloría, como que en general cualquier otro procedimiento administrativo se interpone ante el mismo órgano que emitió la resolución que se está impugnando, ¿no? Es decir, en este caso el órgano sancionador. El órgano sancionador lo evaluará dentro del plazo de 3 días hábiles y de acuerdo a si bueno, se encuentra, pues sobre todo dentro del plazo, ¿no? Va a conceder el recurso de apelación y lo notifica al administrado y para que pueda tener conocimiento de eso. Este, ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Señalar el número de la resolución que se impugna, el número de expediente, la somilla, el lugar, el final y la fecha del escrito, identificación del administrado, declaración expresa de estar prestando no servicios en la entidad, declaración secuencial y concreta de la pretensión, fundamento de hecho y de derecho, y la firma del administrado, ¿ya? Bien. Ahora, entramos en estos minutos finales a lo que es la última instancia del procedimiento administrativo sancionador, es decir, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, ¿no? La fase a cargo del tribunal, esa fase impugnativa o segunda instancia administrativa que se encuentra a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, va desde la notificación del decreto de abocamiento hasta la emisión de la resolución que causa estado, o sea, la resolución final. En el caso de procedimiento sumario es hasta 25 días hábiles, en el caso de procedimiento complejo hasta 50 días hábiles. También prorrogado a 20 días hábiles si se van a presentar pruebas de oficio. Sentido de la resolución, bueno, el tribunal puede ser, el acto impugnado se ajusta a los hechos probados y al ordenamiento jurídico. Si es así, entonces va a confirmar la sanción. Si la infracción no se ha cometido o no fue debidamente graduada, se va o a revocar en caso de que efectivamente no hay responsabilidad o modificar bajando la infracción, ¿no? Lo que no puede hacer el tribunal es subir la infracción, es decir, a mí me parece que 2 años ha sido muy poco, en realidad merecía 4. No, eso no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque, bueno, ya hace bastantes años, a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en primer lugar y en segundo lugar ya a través de la explícita previsión normativa, existe la prohibición de la reforma en perjuicio. Eso quiere decir que la persona que interpone un recurso de impugnación, de apelación en este caso, no puede verse sometida al riesgo de que la sanción que reciba al final sea más grave que aquella que le ha impuesto. Entonces, eso impide que el Tribunal de Responsabilidades Administrativas imponga una sanción superior a aquella que ya le había puesto el órgano sancionador, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces suceden lo que se llaman las reformas en perjuicio indirectas, ¿no? Es decir, dice, oye, no, pero ¿sabes qué? Me parece que aquí le han puesto una sanción muy, muy pequeña. Yo creo que sería necesario que le pongan una más grave, pero no se puede porque la ley dice que no. Ah, ya, hay que declararlo nulo y se lo bajamos pues a la primera instancia, pero le decimos prácticamente por qué le tiene que poner una sanción más grave, ¿no? Oye, no se ha evaluado esto, no se ha evaluado otro, y estos elementos para terminar. En otras palabras, sancionenlo con más. Eso es una práctica común, ¿no? Bueno, por lo menos personalmente considero que es una reforma en perjuicio indirecta, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre subir una sanción que ha sido impuesta y decirle al órgano sancionador, ponle una sanción más grave entre líneas, ¿no? No hay mucha en realidad. Es un mecanismo indirecto para tratar de. Y eso, pues, no puede ser, ¿no?
Y también puede declarar la nulidad, ¿no? Cuando el acto es dictado por órgano incompetente, el órgano contiene un imposible jurídico, el acto prescinde de las normas de procedimiento y adolece de fundamentación razonable, ¿ya? Entonces, bueno, ya les he dicho un elemento importante de lo que es la impugnación administrativa, que es precisamente la previsión de reforma en perjuicio, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero ¿qué pasa si no se cumple eh, no se cumplen los plazos de procedimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Ya? Bien, aquí viene otra complicación que tiene el procedimiento de la Contraloría y por eso les pido que recuerden lo que les dije hace unos minutos relacionado con el procedimiento administrativo a cargo de la Contraloría, donde les mencioné, va desde la notificación de la resolución de inicio hasta la notificación de la resolución del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, ¿ya? Ese periodo no puede ser más de 2 años, ¿ya? 2 años. Si pasa de los 2 años, entonces, ¿qué sucede? Opera la caducidad del procedimiento, ¿ya? Entonces, es decir, donde quiera que esté, ya pasaron más de 2 años sin que se resuelva nada, entonces, o que no haya un pronunciamiento definitivo, porque acuérdense que cuando se impugna la resolución de sanción, no hay un pronunciamiento definitivo porque este no se ejecuta hasta que no exista un pronunciamiento de la segunda instancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, no existe un pronunciamiento definitivo. Y entonces, si pasa más de 2 años sin que exista ese pronunciamiento definitivo, el procedimiento caduca. ¿Qué significa la caducidad? Que concluye el expediente. Pero ojo, esta conclusión del expediente, por los más de 2 años, no implica que no se pueda volver digamos, a someter al administrado al procedimiento administrativo por la comisión de esa infracción, siempre y cuando el plazo de prescripción todavía no haya concluido o no haya vencido, mejor dicho. Ese plazo de prescripción es de 4 años, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Si le iniciaron procedimiento a los 2 años de haber cometido la falta y se declara la caducidad, entonces se le podría volver a iniciar el procedimiento, ¿ya? O sea, no hay que confundir caducidad con prescripción. La caducidad administrativa solamente implica la conclusión del procedimiento, pero no implica la exoneración de responsabilidad ni el impedimento de la entidad de poder, digamos, sancionar a la persona por las conductas que se han imputado. Ese mérito solo le corresponde ¿a qué? A la prescripción, no a la caducidad administrativa. ¿Ya? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, si digamos pasa más del plazo pues, establecido para que resuelva el tribunal, más de los 25 y 50, yo lo que puedo hacer es uso del silencio administrativo negativo y acudir al Poder Judicial. No al positivo, obvio, ¿ah? Eso hay que tener en cuenta, porque el positivo no se configura en este caso, ya, sino el negativo, es decir, la facultad que tiene el administrado de poder de equiparar el vencimiento del plazo máximo para resolución como una denegatoria del recurso que está interponiendo para poder habilitarlo y acudir en proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, digamos, independientemente de la caducidad del procedimiento, esperar a mis 2 años para haberme sometido de nuevo a otro procedimiento porque no ha prescrito, entonces lo mejor sería ya de una vez someter esa controversia a otro nivel, a otra instancia, a la instancia jurisdiccional a través de el proceso contencioso administrativo, ¿no? Porque en ese caso, aunque la resolución no haya en el lenguaje que utiliza la Constitución causado estado, es decir, no se haya emitido un pronunciamiento definitivo, en última instancia administrativa, la inactividad resolutiva de la administración se equipara a esa misma denegatoria y por tanto se habilita al administrado para poder acudir al proceso contencioso administrativo. ¿Ya? Bien, y con esto concluyo mi exposición. Eh, y quedo ya en una pregunta que me deseen formular. Muchas gracias.
Escríbele, hola amigo, ¿cómo estás? Estoy en la calle. Escríbele a la chica Pamela, si no, simplemente dile muchas gracias a todos. Bueno, visto que no hay preguntas, les doy muchas gracias por la atención y bueno, ya conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.